Bien, en este vídeo vamos a introducir unos conceptos previos que nos van a servir en los vídeos sucesivos para hablar de la termodinámica de los gases ideales. Entonces se trata de unas nociones que todos tenemos de la vida cotidiana que vamos a redefinir y vamos a revisar para dar una definición más precisa, una definición científica de unas magnitudes físicas que nos van a servir para poder hacer física con estas nociones. Se trata de los conceptos de volumen, presión y temperatura. Bien, el concepto de volumen creo que es el más intuitivo y el más fácil de los tres, porque es simplemente, en términos de un gas, el volumen sería el espacio tridimensional que ocupa ese gas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un recinto con forma de cubo que contiene un gas, pues sabemos que si ese cubo tiene el lado L, el volumen de ese cubo será L elevado al cubo y lo mediremos en litros o en centímetros cúbicos o metros cúbicos o cualquier otra unidad de volumen. Es importante también tener claro que un gas en un recinto siempre va a ocupar todo el volumen disponible en el recinto. No se va a quedar, por así decirlo, arrinconado, por ejemplo, en esta esquina del cubo, sino que todas las moléculas del gas se van a repartir por todo el recinto, por todo el volumen que es accesible a ese gas. Bien, y como he escrito, el volumen lo vamos a simbolizar con la letra V mayúscula. Por su parte, la presión, que simbolizaremos con la letra P minúscula, se define en física como la relación entre una fuerza y el área de la superficie sobre la que se ejerce esa fuerza. Así, para el caso de un gas en un recinto, vamos a tomar el recinto con forma de cubo de antes. Imaginemos que dentro de este recinto cúbico, del lado L, tenemos las moléculas de un gas que se estarán moviendo hacia todas las direcciones del espacio y repartidas de forma homogénea por el interior del cubo, de forma que muchas de ellas estarán chocando permanentemente, o todas ellas realmente estarán chocando permanentemente con las paredes del cubo, de forma que instantáneamente, en promedio, siempre estarán ejerciendo una fuerza hacia afuera, de valor F, vamos a llamarle. Entonces la presión la definimos como la relación entre la fuerza que el gas está ejerciendo contra una de las paredes, en este caso esta cara que estoy rayando del cubo, y el área de esa cara, es decir, F partido por S, donde S en este ejemplo sería igual al lado del cubo elevado al cuadrado. La presión, para medirla, necesitaríamos medir o, digamos, utilizar el concepto de fuerza para obtener una fuerza que equilibre a la fuerza que ejerce el gas. ¿Esto cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues imaginemos que tenemos una abertura con forma circular en esta pared del recinto y tenemos aquí un tubito de sección A circular que permite que las moléculas del gas lleguen a este extremo y aquí ponemos un pistón con el que cerramos el tubito. Y del otro lado, vamos a suponer, voy a utilizar otro color, por ejemplo el color rojo, vamos a suponer que del otro lado continuamos el tubo conectando un tubo de cristal, por ejemplo, que está relleno de mercurio o de un fluido denso que puede ser, por ejemplo, el mercurio. De tal forma que esto que estoy rayando en color rojo sería
el mercurio dentro del tubo. Vamos a suponer también que el extremo superior de ese tubo, de aquí, está acabado, está cerrado y en su interior hay vacío, no hay ningún gas, no hay atmósfera, no hay aire. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las moléculas del gas dentro del cilindro, perdón, dentro del recinto, a través de este pequeño tubito, impulsan el pistón hacia la derecha por la fuerza que ejercen, se ven compensadas, es decir, se alcanza un equilibrio en el cual esa fuerza se ve compensada por la fuerza que ejerce el mercurio por el peso de la columna de mercurio hacia la izquierda. Es decir, hacia la derecha, esta flechita en azul simbolizaría la fuerza ejercida por las moléculas del gas chocando en el pistón, y en color rojo tendríamos la fuerza hacia la izquierda en sentido contrario que ejerce la columna de mercurio por el peso que tiene. ¿Cuánto sería esa fuerza? Bueno, pues si el mercurio, la altura del mercurio ha llegado hasta aquí, hasta esta altura, digamos que tendríamos que medir la distancia que hay entre ese nivel máximo de mercurio y el nivel al que se encuentra el tubo, ¿de acuerdo? Esa altura vamos a llamarla h, podríamos medirla con una regla, ¿de acuerdo? Es decir, si tuviéramos aquí una regla graduada, pues podríamos medir cuánto es esa altura, h. Y entonces el peso de esta columna de mercurio será igual a la densidad del mercurio por el volumen de la columna de mercurio. La densidad del mercurio vamos a simbolizarla como la letra ρ multiplicada por y por g, que es la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Y por el volumen de la columna de mercurio, que será la sección del tubo A multiplicada por la altura de la columna h. Ese sería el peso que se ejerce hacia la izquierda sobre el pistón. Por otra parte, la fuerza que ejercen las moléculas del gas al golpear sobre el pistón hacia la derecha será igual, esta fuerza F, ¿verdad? Será igual a la presión del gas multiplicada por la sección del pistón, que es A. De tal forma que si hay equilibrio y el peso es igual, el peso de la columna de mercurio es igual a la fuerza que ejerce el gas hacia la derecha sobre el pistón, se tiene que ρ por G por A y por H será igual a la presión P por A. De tal forma que la A se nos cancela a ambos lados y lo que tenemos es una medida de la presión como ρ, densidad del mercurio, por G y por H. Es decir, midiendo la altura H con una regla graduada, podemos medir la presión del gas dentro del recinto, ya que ρ y G son dos constantes. Bien, las unidades para medir la presión son el pascal, que se define como un newton por metro cuadrado, que sería la unidad en el Sistema Internacional de Presión. También se puede medir en atmósferas. Una atmósfera, entonces, es igual a 101.325 pascales. Y también se puede medir en bares, de forma que un bar es igual a 100.000 pascales. Normalmente se utilizan más los milibares, que sería la milésima parte del bar. Es decir, un milibar equivale a 100 pascales. Y existe también una unidad que es el milímetro de mercurio, que guarda relación con este experimento para medir la presión que acabo de describir, y cuya equivalencia es la siguiente. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Bueno, y por último tenemos la temperatura, que vamos a simbolizar con la letra T mayúscula, y que es un concepto que resulta muy claro en un contexto cotidiano, en cuanto a que es cómo de frío o de caliente está un cuerpo, o un objeto, o un medio físico, pero que, digamos, requiere una definición precisa que no es tan evidente, porque el concepto de caliente o de frío
son conceptos subjetivos que no son cuantificables y por lo tanto tenemos que recurrir a algún parámetro físico que sea cuantificable, que sea medible y que permita establecer una medida de la temperatura, una definición cuantitativa de la temperatura. Entonces recurrimos a un fenómeno físico que está directamente vinculado con cómo de frío o caliente está un cuerpo físico y es el fenómeno de la dilatación o de la contracción de los objetos físicos, de la materia, digamos, con la temperatura. De tal forma que sabemos por experiencia que existen ciertos materiales o ciertas sustancias que son más sensibles que otras a la temperatura en cuanto a que producen en ellas, la temperatura produce en ellas una dilatación o una contracción de su volumen. Así vamos a imaginar que tenemos una barrita de metal o una barrita que está formada por un líquido contenido dentro de un tubo fino de vidrio, de tal forma que es como una barrita de fluido, que sabemos que es muy sensible en la longitud de esa barrita a la temperatura, de forma que cuando la temperatura es alta, esa barrita tendrá una longitud mayor y cuando la temperatura es baja tendrá una longitud menor. Entonces podemos asociar la noción intuitiva de temperatura que estamos tratando de caracterizar y de medir de una forma cuantitativa, la podemos asociar a una medida de longitud de un parámetro físico que es la longitud de esa barrita. Esto es lo que llamamos la creación de un parámetro termométrico, es decir, un parámetro físico que nos sirve para hacer medidas de temperatura. Bien, y de hecho eso es lo que tenemos en un termómetro. Un termómetro está formado por una columna de un líquido que es muy sensible a la temperatura en su volumen, es decir, se dilata de una manera significativa o se contrae de una manera significativa con la temperatura, dependiendo si es alta o baja, y de esa forma nos sirve para asociar una longitud de esa columna de líquido a cada temperatura que tengamos, cada grado, digamos, de calor o de frío que tengamos en el ambiente en el cual está, o con el cual está en contacto ese termómetro. Ese parámetro termométrico entonces sería la altura de la columna del líquido en el termómetro. Aquí, por ejemplo, vemos un termómetro que tiene esa graduación de la escala de longitudes que se traduce en lo que llamamos grados de temperatura. Es decir, tenemos que hemos hecho una graduación de este eje de longitudes y hacemos la lectura de dónde está el extremo de la barrita. Aquí, por ejemplo, está marcando 22 en esta escala de la derecha y, sin embargo, está marcando 72 en la escala de la izquierda. Podemos definir diferentes escalas para el parámetro termométrico, es decir, para graduar esa regla con la cual medimos la longitud del parámetro termométrico, que es la longitud de la barrita, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos grados de temperatura. Sabemos que habitualmente la temperatura se mide en grados Celsius, que es la escala más habitual, también llamados grados centígrados, que se representan de esta manera, con un circulito y la C mayúscula. De tal forma que la definición de escala Celsius es que 0 grados Celsius se corresponde con el punto de congelación del agua a una atmósfera de presión y 100 grados Celsius se corresponde con el punto de ebullición del agua a una atmósfera de presión. Es decir, por experiencia sabemos que el agua se congela cuando la presión es de una atmósfera y
nuestro termómetro marca siempre el mismo punto dentro de esta escala, dentro de la escala termométrica, del parámetro termométrico. Bueno, pues a ese punto le llamamos o le asignamos el 0 de la escala, en la escala Celsius. Y también sabemos que el agua entra en ebullición cuando se alcanza un cierto punto que siempre es el mismo, cuando la presión es constante e igual a una atmósfera, en nuestra escala de longitudes del termómetro que hemos construido. Bueno, pues a ese punto al que sucede esa situación le asignamos el 100. Y una vez asignados esos dos puntos, dividimos ese intervalo en 100 divisiones y así tenemos graduado nuestro termómetro en grados Celsius o centígrados. Podríamos utilizar otras escalas, como por ejemplo la escala Fahrenheit, que es la que aparece aquí a la izquierda en el termómetro, que siguen otro criterio para asignar el 0 o para asignar, digamos, la división del grado como se corresponde con un fenómeno físico, pero aquí solamente voy a definir el caso de la escala Celsius o centígrada. Bien, si yo tengo un gas diluido, un gas con poca concentración, y tengo la presión constante de ese gas, y voy tomando el dato del volumen que ocupa el gas para diferentes temperaturas en mi escala de grados Celsius, lo que obtengo experimentalmente son puntos como estos, es decir, puntos que están a lo largo de una línea que es recta, vemos que aproximadamente esta línea es recta, por lo cual vemos que hay una ley lineal detrás, y si estoy usando la escala Celsius, y por lo tanto el 0 estaría aquí, en este punto del origen de coordenadas, bueno, pues si yo prolongase esta línea recta que sale de los puntos experimentales, ¿de acuerdo? Resulta que cortaría el eje de temperatura en el valor menos 273,15 grados Celsius. Entonces, si yo redefino la escala de temperaturas de tal forma que tomo los valores de temperatura iguales a los expresados en grados Celsius más 273,15, tendría que el corte con el eje horizontal de la prolongación de esos puntos experimentales, de esa línea experimental que obtengo de los puntos experimentales, sería justamente en el 0, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo redefino la escala de temperaturas de esta manera, es decir, creo una nueva escala de temperatura que voy a llamar escala Kelvin, ¿de acuerdo? Escala Kelvin. Definida de esta forma, la temperatura en kelvins será igual a la temperatura expresada en grados centígrados más 273,15. Bueno, pues si yo hago esto, entonces puedo determinar que experimentalmente existe una ley física que me dice que el volumen de un gas es igual a una cierta constante de proporcionalidad, voy a llamarla C, multiplicada por la temperatura en kelvins de ese gas, siempre que la presión sea constante. ¿De acuerdo? Es decir, puedo expresar que existe una variable física, vamos a llamar temperatura absoluta a esa variable física, absoluta, de tal forma que existe una dependencia lineal entre el volumen y esa temperatura absoluta cuando la presión es constante. Este concepto y esta magnitud llamada temperatura absoluta es muy importante en termodinámica y también en física teórica en general, como veremos a lo largo de los sucesivos vídeos, y juega un papel muy importante en física. De tal forma que el valor T igual a 0 en kelvins, en esa escala de temperatura absoluta, es el que corresponde a la mínima energía posible para un sistema físico. Mínima energía posible. Y es lo que llamamos el cero absoluto de un sistema físico.
Así pues, la escala Kelvin, o también llamada escala absoluta de temperatura, es la que obtengo cuando expreso los grados centígrados, cuando le sumo 273,15 a los grados centígrados, y cumple entonces que el punto de congelación del agua a una atmósfera de presión ocurre a 273,15 Kelvin y el punto de ebullición a una atmósfera ocurre a 373,15 Kelvin. Y como digo, el cero de esa escala es un punto muy especial en física teórica, que es el llamado cero absoluto. Tendremos ocasión de utilizar la temperatura absoluta como una variable fundamental a lo largo de los vídeos sucesivos que vendrán en esta serie.